¿Te has preguntado alguna vez si recalentar ciertos alimentos podría estar dañando silenciosamente tu salud? Comencemos por uno de los casos más sorprendentes: el arroz. A primera vista parece completamente inocente. Cocido, enfriado y recalentado, es un clásico en la mayoría de hogares. Sin embargo, aquí es donde entra un enemigo invisible: la bacteria Bacillus cereus. Esta bacteria puede sobrevivir al proceso de cocción inicial y, si el arroz cocido se deja a temperatura ambiente durante más de una hora, comienza a proliferar rápidamente. El calor del recalentado posterior no siempre es suficiente para eliminar las toxinas que esta bacteria produce. Estas toxinas son termoresistentes, lo que significa que pueden sobrevivir al calor del microondas y seguir activas en tu comida. El resultado: intoxicaciones alimentarias que se manifiestan con vómitos, diarrea, dolor abdominal y, en casos más graves, deshidratación intensa. Por eso, los expertos recomiendan enfriar el arroz cocido lo antes posible, guardarlo en la nevera en menos de una hora y, si se va a recalentar, hacerlo hasta que esté bien caliente por todas partes, sin zonas frías. Pasemos ahora a otro alimento cotidiano que guarda un peligro inesperado: el huevo. Recalentar huevos cocidos, ya sean duros o en forma de tortilla, puede ser un error más grave de lo que parece. ¿Por qué? Cuando los huevos ya cocidos se recalientan, especialmente en el microondas, se alteran las proteínas y pueden liberar compuestos de azufre que resultan no solo malolientes, sino también irritantes para el sistema digestivo. Además, estos compuestos pueden interactuar con otros nutrientes de forma negativa, reduciendo la biodisponibilidad de minerales como el hierro y el zinc. No solo eso, la textura del huevo recalentado cambia de forma drástica, volviéndose gomosa, seca e incluso indigestible. Aunque no todas las personas experimentan molestias evidentes, quienes tienen el estómago sensible o padecen problemas gástricos pueden notar ardor, hinchazón o malestar tras consumir huevos recalentados. Y si hablamos de comidas habituales que se recalientan con frecuencia, no podemos dejar fuera el pollo. El pollo es uno de los alimentos más consumidos y versátiles, pero también uno de los más delicados. Su contenido en proteínas de cadena larga hace que, al recalentar, especialmente en microondas, esas proteínas se descompongan de forma desigual. Algunas partes pueden calentarse en exceso y otras permanecer frías, creando un caldo de cultivo para bacterias como la Salmonella o la Campylobacter, especialmente si no se ha refrigerado adecuadamente después de la cocción inicial. Pero hay algo más. Cuando las proteínas del pollo se recalientan una y otra vez, se vuelven más difíciles de digerir, lo que puede provocar distensión abdominal, gases o digestión pesada. Por eso, se recomienda consumir el pollo recién cocinado, o, si se guarda para después, asegurarse de calentarlo de forma homogénea hasta que alcance al menos 75 grados centígrados en su interior. Pero esto no acaba aquí. ¿Te gusta recalentar espinacas o acelgas? Entonces deberías saber que estas verduras de hoja verde, tan ricas en hierro y antioxidantes, esconden un riesgo cuando se recalientan: los nitratos. Estos compuestos, presentes de forma natural en muchas verduras, pueden transformarse en nitritos al estar expuestos al calor por segunda vez. Y estos nitritos, a su vez, pueden reaccionar en el cuerpo para formar nitrosaminas, sustancias con potencial cancerígeno. El riesgo es mayor en niños pequeños, ancianos o personas con el sistema inmunológico comprometido. Por ello, los nutricionistas sugieren consumir espinacas, acelgas o remolachas recién cocidas y evitar recalentarlas, especialmente en microondas, donde el calor no siempre se distribuye de forma uniforme. ¿Y qué pasa con las setas? Las setas cocidas son deliciosas, pero tienen un perfil proteico muy particular. Su textura esponjosa y su alto contenido en agua hacen que, al recalentar, las proteínas y aminoácidos se desnaturalicen fácilmente, generando compuestos que pueden irritar el estómago o incluso provocar diarrea en personas sensibles. Además, si las setas no se conservan correctamente tras la primera cocción,
pueden convertirse en un nido de bacterias peligrosas. Por lo tanto, lo ideal es cocinar la cantidad justa y consumirlas al momento. Si sobran, deben refrigerarse inmediatamente y, al recalentar, hacerlo a fuego medio, evitando microondas y asegurando una cocción homogénea. Uno de los grandes villanos invisibles del recalentamiento es el aceite vegetal. Cuando freímos o cocinamos con aceites como el de girasol, maíz o soja, y luego recalentamos esa comida, los ácidos grasos poliinsaturados se oxidan con facilidad. Esta oxidación genera radicales libres, compuestos altamente reactivos que pueden dañar las células del cuerpo, acelerar el envejecimiento y contribuir al desarrollo de enfermedades inflamatorias y cardiovasculares. ¿El peor escenario? El uso repetido de aceite en frituras, algo común en restaurantes o en casas donde se intenta aprovechar al máximo el aceite. Es preferible cocinar con aceite de oliva virgen extra, que tiene una mayor resistencia al calor, y evitar recalentar comidas fritas, especialmente si ya han sido guardadas varias horas. Y ahora hablemos del apio y la zanahoria, dos ingredientes habituales en sopas y guisos. Al igual que las espinacas, contienen nitratos que se transforman en nitritos cuando se recalientan. Esto es especialmente preocupante si la sopa ha estado varias horas a temperatura ambiente antes de ir al frigorífico. Aunque muchos no lo saben, incluso recalentar esa sopa al día siguiente puede tener consecuencias. Los expertos aconsejan retirar estos vegetales antes de guardar las sobras, o bien cocinarlos por separado justo antes de servir. Así se evita la exposición prolongada al calor y la transformación química de sus compuestos. Pero el problema no está solo en lo que recalientas, sino cómo lo recalientas. El microondas, aunque rápido y cómodo, calienta los alimentos de forma desigual, lo que deja zonas frías donde las bacterias pueden sobrevivir. Además, el uso de recipientes de plástico no aptos para calor puede liberar eftalatos y bisfenol A, BPA, compuestos que alteran el sistema endocrino y se asocian con problemas hormonales y fertilidad. Por eso, siempre es preferible recalentar en recipientes de vidrio o cerámica y remover bien el alimento a mitad del proceso para distribuir el calor. Y, atención, porque hay alimentos que no solo pierden propiedades al recalentarse, sino que cambian su sabor y textura de forma radical. Las patatas, por ejemplo, si han sido cocidas y luego se enfrían sin refrigeración inmediata, pueden desarrollar Clostridium botulinum, una bacteria extremadamente peligrosa que produce toxinas neurotóxicas. Aunque el riesgo no es frecuente, sí es real, sobre todo si las patatas cocidas se almacenan mal. Lo recomendable es refrigerarlas en menos de 2 horas y recalentarlas completamente antes de consumir. Hasta aquí, hemos explorado un escenario inquietante pero necesario. En un mundo donde cada minuto cuenta y las soluciones rápidas mandan en nuestras cocinas, es fácil caer en la rutina de recalentar lo que sobró sin pensar demasiado. Pero, como hemos visto, no todo lo que parece inofensivo lo es. Hay procesos invisibles, químicos y biológicos que se activan cuando aplicamos calor a ciertos alimentos ya cocinados. Comprender esto no significa volverse paranoico ni vivir con miedo, sino simplemente adoptar hábitos más conscientes. Y en el siguiente bloque, descubriremos qué alternativas existen, qué alimentos sí se pueden recalentar sin riesgos y qué técnicas podemos usar para proteger nuestra salud sin sacrificar comodidad ni sabor, porque cuidar lo que comemos también implica saber cómo lo preparamos y cómo lo calentamos. Después de conocer todos los peligros ocultos al recalentar ciertos alimentos, es natural preguntarse, ¿hay alguna manera segura de hacerlo? ¿Existen comidas que se pueden recalentar sin correr riesgos? Y la respuesta es sí. No todo en la cocina se vuelve enemigo al aplicarle calor una segunda vez. El truco está en saber cuáles alimentos se comportan bien bajo esas condiciones, cómo conservarlos correctamente, y qué métodos de recalentado reducen el riesgo y conservan al máximo sus nutrientes y sabor. Empecemos por lo positivo. Los cereales integrales como la quinoa, el mijo o el bulgur son excelentes candidatos para el recalentado.
Si se han cocido correctamente, se han guardado en frío en menos de 2 horas y se calientan de manera uniforme, su perfil nutricional se mantiene bastante estable. De hecho, algunos estudios indican que ciertos compuestos bioactivos, como los polifenoles, se liberan mejor tras el enfriado y el recalentado, siempre que el proceso no sea agresivo. Otro alimento que tolera bien el recalentamiento es la pasta al dente, especialmente si está elaborada con trigo integral. Curiosamente, al enfriarse y recalentarse, parte de su almidón se transforma en almidón resistente, un tipo de fibra que alimenta la flora intestinal y no eleva los niveles de glucosa tan rápidamente. Es decir, puede incluso ser más beneficiosa la segunda vez, siempre que se evite añadir salsas cremosas o aceites que hayan sido cocinados previamente. En el terreno de las legumbres encontramos buenas noticias. Garbanzos, lentejas y alubias cocidos pueden guardarse y recalentarse sin problemas, siempre que se sigan ciertas reglas: refrigeración inmediata, almacenamiento en recipientes herméticos y recalentado completo hasta que estén bien calientes. Al igual que con la pasta, parte de su almidón se vuelve más resistente, y el calor no destruye sus proteínas vegetales ni su contenido en fibra. Eso sí, conviene evitar recalentar legumbres que hayan estado mezcladas con embutidos o carnes grasas, ya que esas combinaciones sí pueden oxidarse o fermentar mal tras el segundo calentamiento. En cuanto a las sopas y caldos vegetales, también son bastante seguros, siempre que se cumpla una regla de oro: hervirlos completamente al recalentarlos. Al alcanzar la ebullición durante al menos 1 minuto, se eliminan bacterias y se restablece un entorno seguro. No obstante, como mencionamos antes, es mejor no recalentar sopas que contengan verduras ricas en nitratos, como espinacas o apio. Pero una crema de calabaza, una sopa de lentejas o un caldo de huesos sin vegetales de hoja verde puede recalentarse con tranquilidad. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores métodos para recalentar? El horno tradicional y la sartén a fuego medio bajo son opciones mucho más seguras que el microondas. Estos métodos permiten un calentamiento gradual y homogéneo, reduciendo el riesgo de zonas frías donde puedan sobrevivir bacterias. Además, preservan mejor la textura original de los alimentos. Si optas por el microondas por su comodidad, hay varias recomendaciones clave. Primero, cubre el plato con una tapa apta para calor para generar vapor y mejorar la distribución térmica. Segundo, remueve o gira el alimento a la mitad del proceso para evitar puntos fríos. Y tercero, asegúrate de que todo el contenido alcance al menos 75 grados centígrados, especialmente carnes y guisos. Y si hablamos de envases, es fundamental recalentar los alimentos en recipientes seguros. El plástico común, sobre todo si no es apto para microondas, puede liberar sustancias como los eftalatos o el bisfenol A al ser expuesto al calor. Estos compuestos se comportan como disruptores endocrinos, interfiriendo con el equilibrio hormonal del cuerpo. Lo ideal es usar recipientes de vidrio templado, cerámica o acero inoxidable, que no reaccionan con los alimentos ni alteran su composición química. Ahora bien, más allá de saber qué recalentar y cómo hacerlo, la clave está en cambiar nuestra relación con las sobras. En lugar de verlas como un simple recurso para ahorrar tiempo, podemos aprender a gestionarlas de forma más consciente. Por ejemplo, cocinar porciones más ajustadas a nuestras necesidades reduce las sobras innecesarias. Y si se preparan grandes cantidades, dividir la comida en raciones individuales antes de refrigerar o congelar puede marcar la diferencia. Así, cada porción se calienta una sola vez, evitando el ciclo de calentar, enfriar y volver a calentar, que es donde reside el verdadero riesgo. Una técnica muy útil que cada vez gana más adeptos es la del batch cooking, que consiste en cocinar un día para toda la semana. Pero no se trata de dejar platos completos listos para recalentar, sino de cocinar por separado ingredientes que luego se combinarán justo antes de comer. Por ejemplo, tener arroz cocido, verduras asadas, legumbres hervidas y proteínas a la plancha, todo conservado por separado, permite montar platos variados sin necesidad de recalentar todo junto.
Esta práctica no solo mejora la seguridad alimentaria, sino que también potencia la creatividad en la cocina y favorece una alimentación más equilibrada. Y no olvidemos que hay opciones frías deliciosas y saludables para aprovechar sobras sin recalentar. Un arroz cocido puede convertirse en una ensalada templada con un chorrito de aceite de oliva, limón y hierbas frescas. Un trozo de pollo puede desmenuzarse y añadirse a una ensalada o un bocadillo. Las lentejas cocidas pueden usarse para preparar hamburguesas vegetales o cremas frías. Estas alternativas no solo evitan los riesgos del recalentado, sino que también aportan variedad y frescura a la dieta diaria. Por supuesto, hay momentos en los que recalentar es inevitable. La clave está en hacerlo de forma segura y con conciencia. La temperatura, el tipo de alimento, el método elegido y el tiempo de almacenamiento son factores que deben considerarse siempre. Y si alguna vez tienes dudas sobre si un alimento es seguro para recalentar, la mejor decisión es prevenir. Si huele extraño, tiene una textura dudosa o lleva más de 3 días en el frigorífico, lo más prudente es descartarlo. Como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Para quienes conviven con personas mayores, niños pequeños o personas inmunodeprimidas, estas precauciones son aún más importantes. Los organismos vulnerables reaccionan más intensamente ante una intoxicación alimentaria, y lo que para un adulto sano podría ser una simple molestia, para ellos puede convertirse en una urgencia médica. Por eso, adaptar la cocina a las necesidades de todos los miembros del hogar es una forma de cuidado y amor que se expresa también en los pequeños gestos, como elegir bien qué recalentamos y cómo lo hacemos. Y antes de cerrar este vídeo, hablemos un momento del impacto ambiental y económico que tiene nuestra relación con las sobras. Cada año, toneladas de alimentos terminan en la basura, en parte por mala conservación o por miedo a que se hayan estropeado. Aprender a almacenar bien, identificar lo que puede aprovecharse y evitar el recalentado innecesario no solo protege nuestra salud, sino que reduce el desperdicio y cuida el planeta. Es un círculo virtuoso que empieza en nuestra cocina, con decisiones cotidianas que marcan una gran diferencia. Así que, la próxima vez que abras la nevera y mires ese tupper con sobras, recuerda todo lo que has aprendido hoy. Pregúntate si ese alimento es apto para ser recalentado, si fue guardado correctamente y si el método que vas a usar es el más adecuado. Porque recalentar no es solo pulsar un botón, es una acción que puede tener consecuencias reales en tu salud y en la de tu familia. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje culinario por los misterios del recalentado. Esperamos que esta información te haya abierto los ojos y te ayude a tomar decisiones más seguras y conscientes en tu día a día. Si te ha parecido útil, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Nunca se sabe a quién puedes estar ayudando con un simple clic. Y si quieres seguir explorando los secretos que esconde la vida cotidiana, no olvides suscribirte y activar la campanita. En El Curioso Abismo, cada semana te traemos nuevas historias sorprendentes, consejos de salud, misterios de la naturaleza y revelaciones que podrían cambiar tu forma de ver el mundo. Hasta la próxima. Y no olvides, lo que no se ve también puede afectar tu salud